Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Mi nombre es Tania Zubire, soy psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos. Hola, yo soy Alejandro Zubire, soy el papá de Tania, soy psicoterapeuta psicoanalítico, psicoanalista, psicólogo educativo y me dedico a la clínica con adolescentes y adultos en el consultorio. El día de hoy vamos a tratar un tema que muchas veces confundimos, ¿no? Como que generalizamos, porque a lo mejor no sabemos la diferencia entre qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es un afecto. Y en lo cotidiano como que lo nombramos igual, ¿no? O sea, como que decimos, siento esto y a lo mejor estoy hablando de una emoción, o sentí la emoción de tal cosa, pero no lo sabemos diferenciar. Y creo que la idea también, mucho de lo que hemos hablado aquí en el canal, es de poder ampliar como hasta nuestro vocabulario, ¿no? En general de la vida cotidiana. Y justo luego yo hablo de eso en sesiones con mis pacientes. Me decía una paciente, al llegar al análisis me siento analfabeta emocional. Me dicen, no, tengo un rango muy chiquito de poder expresar mis emociones, de poder expresar lo que siento. Y creo que a veces eso también nos va ayudando, ¿no? Como poder acomodar, a ver, esta es una emoción, esto es un sentimiento, esto es un afecto, ¿y qué es? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo puedo experimentar en el día a día? Y no como lo hemos platicado tú y yo, no es en un tema en el canal como de doctrina, como de escuela, de clase, ¿no? Sino poder aterrizar lo que es la psicología y psicoanálisis en nuestra vida cotidiana. Sí, este término que menciona de la torpeza emocional, de la dificultad para manejar las emociones, pues actualmente se habla muchísimo de la inteligencia emocional, de cómo manejar adecuadamente la tristeza, el dolor, el miedo, tener un manejo adecuado de ellos, de estas emociones. Las emociones van a estar. Es una categoría de vida, es una categoría del ser humano, la emoción. No hay un ser humano que no tenga emoción. Porque pasa por la parte biológica. Pasa por la parte biológica. Sí, en las emociones sí tiene una reacción en el cuerpo. Sí, exacto. Desde el discurso psicoanalítico, ya entrando en esta construcción psicoanalítica, es un movimiento, es una reacción, como bien dijiste. Y uno de los objetivos que tenemos en el programa es hacer partícipe a las personas de nuestros comentarios, de nuestras pláticas. Ese es el objetivo fundamental. Que lo que nosotros tenemos de nuestras prácticas personales, familiares y profesionales, abramos la ventana para ser mirados y escuchados por otros. La idea fundamental es hacer partícipe a las personas de reflexiones, de pláticas, de ideas, de cuestionamientos, de diferencias que pudiéramos tener, del debate, y poder abrir esta reflexión hoy sobre el tema de la emoción, el sentimiento y el afecto. ¿Cómo lo consideramos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Y cómo lo trabajamos? Y recuperando la idea inicial de lo que es la torpeza emocional y la inteligencia emocional, primero podríamos decir que el manejo es algo secundario, es un aprendizaje. Lo primario es que la emoción es algo biológico e innato del ser humano. Nacemos con emociones, y de manera secundaria, de manera ambiental, hacia lo exterior, veremos el manejo de ello de manera torpe, como te dice tu paciente, o de manera inteligente, como dicen Goleman, por ejemplo, de Daniel Goleman, sobre la cuestión de la inteligencia emocional. Y en primer lugar, la premisa inicial de la que partimos, las emociones tienen una raíz biológica. Sí. Tienen una raíz biológica, tienen un origen biológico
que para no ser amigos de manera específica, en lo biológico es del sistema límbico a nivel neurológico. ¿No? Ahí es donde están el origen de las emociones. Sí. ¿Y qué es lo primero que se trabaja, por ejemplo, en mi caso, en la psicoterapia infantil? Wow. ¿No? En la psicoterapia infantil identificamos así esas emociones en los niños, que son las emociones básicas, que porque todos pasamos por esas, ¿no? Que es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, ¿no? El desagrado. Y entonces ahí es donde los niños pueden identificar, esto lo siento en mi cuerpo, el enojo cómo lo siento en mi cuerpo, ¿no? Y ahí es donde ya lo podemos nombrar, el decir, ok, cuando siento esto en mi cuerpo, que es una reacción biológica, estoy sintiendo enojo, ¿no? Y ya lo puedo apalabrar. Y entonces ahí, por ejemplo, en el trabajo con los niños, que era lo que me decía esta paciente, que decía, me siento analfabeta emocional, es cuando ya atraviesa este otro lado, donde ya está la interpretación del ambiente, que podríamos ya ir pasar al sentimiento, ¿no? Ya cuando hay una interpretación personal, ya cuando se pone también hasta la misma experiencia, ya podríamos hablar del pasaje al sentimiento, ¿no? Donde ya está la parte del pensamiento, de la razón, de lo que te digo, de la experiencia, pero el pasito previo, lo que sucede en el cuerpo, lo que sucede de manera inmediata, biológica, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el miedo, que las emociones tienen una función, ¿no? Por ejemplo, el miedo, su función es la supervivencia. Siento miedo para poder sobrevivir. Si no sintiera miedo, no podríamos haber sobrevivido como especie. Es lo que nos protege, ¿no? Cada una de las emociones tiene una función. Ya después viene este pasaje hacia el sentimiento. Sí, esta parte de las emociones, Darwin habla de 5 emociones básicas, de las que ya citaste tú de manera puntual. La tristeza, el miedo, la repugnancia o asco, la alegría y la tristeza. Son los 5 emociones del ser humano y que son universales, no son culturales. Todo el ser humano parte de estas 5 emociones básicas, y que algunas se comparten con otros animales de la especie humana, con otros. Por ejemplo, el miedo, la repugnancia y el enojo ya se comparten con otros animales. Que son las 3 que yo sé que cita Darwin, que son parte con otras especies humanas, pero estas 5 partimos, emociones son las universales y que se expresan a través del rostro, a través del movimiento del rostro. Subir la ceja habla de la sorpresa, mover la boca hacia un lado, la repugnancia, y entonces tiene la morfología, lo que se llama la psicomorfología, que es la detección de estas microexpresiones, es donde expresamos estas emociones y derivan en esta parte de los sentimientos. No solamente entenderlos, sino expresarlos. Y en esa expresión es cuando comienza ahí esta parte ya psicológica, ya no biológica solamente, sino pasa por el componente ya psicológico que le va a dar la categoría de lo que es un instinto a lo que es una pulsión. La pulsión ya es psicológico, el instinto es biológico. Lo animal y el ser humano. Sí, ¿no? sí. Podría ser esa diferencia, porque en esta parte de la emoción que, como mencionas, hasta podemos compartirlo con otras especies,
el sentimiento, ahí sí ya no, porque ya entra la razón, ¿no? Sí. Ya entra la interpretación, ya entra la palabra, Justo. ¿no? Sí. El poderlo expresar, el poder identificar, ya cuando puedo yo mencionar, me siento agradecido porque tú me ayudaste a tal cosa, ya es un sentimiento. Sí, ahorita que dijiste lo animal, el término biológico es el sistema rectilíneo que está en esta parte después de la columna vertebral. Está esta zona del cerebro que es el sistema rectilíneo antes que va a dar pie a las emociones en el sistema límbico. Pero bueno, para hacerlo entendible, didáctico, podríamos decir que toda esta parte primitiva va teniendo una parte evolutiva, que esa es la parte filogenética de la que habla Darwin, y que va pasando desde estas emociones a estos sentimientos y afectos. Finalmente, los afectos también son emociones, pero elaboradas. Sí. Ya no van a ser reactivas de la sorpresa, del miedo, sino ya van a estar elaboradas. Son sentimientos, emociones secundarias, son los afectos. Sí. Entonces podríamos hablar como algo así como por pasajes, ¿no? La emoción, el sentimiento y el afecto. Y que, bueno, desde nuestra visión psicoanalítica, recientemente lo hemos estado trabajando también nosotros en el seminario que tenemos, en el tema del afecto, y lo relacionábamos, se abría el tema del afecto por ser afectados. Por ser afectados, ¿no? Que pasaba como lo que atraviesa, lo agarrado. Exactamente. Ya cuando es afecto es porque te afecta, ¿no? Sí. Hay una participante del seminario, Gaby, que dice, es afecto porque queda uno afectado. Y sí, queda uno afectado, no es uno indiferente. Queda uno atravesado, afectado por esto del seminario, que es la ansiedad como algo biológico y la angustia como una cuestión afectiva. Sí. Y la angustia es un representante, desde que nacemos hasta que morimos, desde la angustia de nacimiento hasta la angustia de muerte, todo el tiempo vivimos afectados, barrados con este representante que es la angustia. Sí. Que finalmente desde nuestra lectura y lenguaje psicoanalítico, una evidencia, un representante de un afecto es la angustia en el ser humano, con el que se nace y con el que se muere. Y que transitamos por eso toda la vida, ¿sabes? Y que vivimos con él desde nuestro nacimiento, desde esta angustia de sobrevivencia, desde esta angustia de desesperación, desde esta angustia como necesidad humana. Sí. Y que en este constructo, en esta construcción de algo biológico, vamos viendo cómo aparece lo psicológico y cómo lo psicoanalítico es hacer un trabajo para poder aliviar este afecto afectado, dañado, y poder hacer lo que transite por la palabra. Exactamente. Que en el neologismo o en los términos psicoanalíticos se llama reacción, que es ese proceso de hablar la cuestión de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que fuimos afectados. Y ahorita me quedo pensando hasta en este proceso evolutivo, ¿no? Como te decía hace un momento, como en los niños, que se trabaja justo como con la parte de la emoción, y que después vamos transitando, que lo puedan ir interpretando en ellos hacia el sentimiento. Y ya en un pasaje psicoanalítico, en el discurso del inconsciente, trabajamos con el afecto, ¿no? Que ya no sería en esta parte tanto de la reacción inmediata del cuerpo, ni en lo racional, entonces es que sentiste en la razón, sino nos vamos a esta parte afectada, a esta parte afectiva del inconsciente, ¿no? Sí, por ejemplo,
ahorita que te escucho, en la clínica, ya he trabajado en la clínica esta parte de los afectos. No es lo mismo preguntarle al paciente en qué andas, a qué estás pensando. Porque qué estás pensando lo llevo a la razón. Cuando yo le digo a un paciente, ¿qué estás pensando? Ya le abrí el camino de la razón y me va a dar razones de lo que él piensa que es su problema. Si yo le digo, ¿en qué andas? ¿Qué andas? O ¿qué te trae aquí? Y que hago una pregunta neutral, entonces abro el panorama, abro la puerta amplia para que surja sus pensamientos, sus temores, sus fantasías, lo que él quiera. Pero si le pregunto, ¿qué piensas? Únicamente le abrí el camino, la puerta angosta de la razón. Y yo creo que es desde dónde trabajamos los afectos, desde la razón, desde la circunstancia, desde lo anecdótico o desde la subjetividad. Ya en aras de comenzarlo a trabajar, esto ha afectado. No solamente saberlo, sino trabajarlo. ¿Desde qué espacio? Desde el espacio limitado de la razón, de lo anecdótico, de lo histórico. Pierre Aulanier, por ejemplo, tiene un texto que a mí me gusta mucho, que es el aprendiz de maestro y el aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo. Y el aprendiz de brujo, que es justamente esto, entre lo histórico y la parte amplia de todo esto desde la escuela francesa, y que Pierre Aulanier habla de estos pictogramas, por ejemplo, desde toda la parte amplia, no desde lo convencional, sino desde lo pictográfico. Y que ahí lo interesante también de la propuesta de Pierre Aulanier es que lo habla desde el infante, ¿no? Y lo va hablando también, no, porque lo aterriza hacia allá, también esto de los pictogramas. Sí. Habla de eso, de cómo esa construcción se va haciendo en edades muy tempranas. Sí, en edades muy tempranas y que fundamentalmente son antes del lenguaje. Que habría que ver en esta parte de las emociones, cuáles son las emociones que van a formar, con las que trae su bagaje el niño de su temperamento. Sí. Y entonces, temperamento, conducta y personalidad, que sería otro también. Otro tema interesante. Otro tema interesante y paralelo, porque estamos hablando de emociones, sentimientos y afectos, pero a un lado están el temperamento, la conducta y la personalidad. El temperamento se nace con él, es innato. Es innato, es genético, porque hay temperamento que viene con que uno ya queda predispuesto, y la conducta se aprende, es ambiental, y temperamento más conducta forman la personalidad. Y mientras que aquí, retomando el primer eje, que es emoción, sentimiento y afecto, los tres tienen el origen biológico, pero van evolucionando. Exactamente. La emoción es lo más arcaico, luego viene el sentimiento como una respuesta, y luego viene la representación, que es el afecto. La angustia, por ejemplo, es un representante de un afecto, de algo que se había afectado y amenazado, y aparece la angustia. Esa es como las dos líneas que podríamos plantear de inicio, y que en esta parte ya del trabajo psicoanalítico que nos ocupa, ya es ir generando simbolismos que son representaciones por los cuales podemos ir teniendo acceso hacia esta parte de lo que es el inconsciente. Sí, y que no quiere decir que en esto que se menciona como de la evolución, que mientras vamos evolucionando se abandone el tema de las emociones, porque es algo que también transitamos toda la vida. O sea, toda la vida vamos a sentir enojo, toda la vida vamos a sentir tristeza, toda la vida vamos a sentir miedo, alegría, ¿no? Sí. La cosa es cómo vamos también haciéndonos cargo de eso
cómo lo vamos registrando o desconociendo nuestras propias emociones, Sí. cómo las vamos interpretando. O sea, creo que ya ahí es ir viendo también lo individual, cómo te haces cargo de eso, ¿no? Claro, y aquí hay algo muy importante. Si vemos que algunos de estos elementos emocionales son biológicos, conforman la parte del temperamento como algo hereditario, este manejo que se va haciendo durante todo el proceso terapéutico es ir construyendo la autonomía emocional, que no sea esta parte de la repetición y esta parte del modelaje a la basura, sino que vaya teniendo un constructo autónomo propio del individuo. Sí. Y entonces aquí es donde esta parte filogenética va ampliando el camino, el margen, y no se va acotando. Al contrario, el ser acotado es quedar limitado a la queja, al enojo, a la enfermedad, al accidente, a la carencia. Son representantes de esto afectado. Y en cambio la autonomía es abrirse a la posibilidad de, no voy a negar la cuestión genética porque esto lo traigo en mi ser, no voy a negar la parte del aprendizaje porque soy gregario, pero tengo mi margen de autonomía, sí, en donde me hago esto que tú dijiste, me hago responsable de mis emociones y de mis afectos. Sí. La lealtad, la amistad, el amor, la compañía, todo esto son parte de la responsabilidad de sus afectos, que son propios de esta autonomía yoica, de esta autonomía psíquica, de esta autonomía afectiva, donde lo sitúes como algo propio, sin desconocer toda la parte gregaria y toda la parte biológica y genética. Sí, que es, no podemos como desvincular, o sea, el ser humano es biopsicosocial y cultural, o sea, sí, no podemos escindir una esfera de otra, están entrelazadas. Sí. Y entonces, así, en esa integración, lo mismo es lo que se va viviendo en el ser humano, y que esto que se trabaja mucho en psicoanálisis es llevarlos al ser, a esa autonomía, no a la generalidad, que en otras corrientes a veces podría ser, tienes que hacer A, B y C, estás sintiendo miedo, tienes que hacer A, B y C. Y acá como que es ver en lo individual qué atraviesa en esa persona. Sí, ahorita que dijiste esta parte de integración entre lo biológico, lo motriz, lo social, lo cognitivo y lo afectivo como áreas, como esferas del desarrollo, y que van a formar al ser humano en esta parte integrativa, me pongo a pensar, por ejemplo, en el TID, en el trastorno de identidad disociativa, que está así, disociativo, la identidad del yo está disociado. ¿Y a qué se debe esta disociación? ¿Por qué aparecen estos alters? ¿Por qué aparecen estos esquemas parcializados? Porque el psiquismo en algún momento de la vida vivió una emoción que no aguantó. Y que entonces el psiquismo quedó fragmentado y que se expresa, se representó a través de algo que se llama trastorno de identidad disociativa o alters. Pero pasa por un trauma, o sea, pasa por trauma por algo que se quebró, que no aguantó el psiquismo. Leía, por ejemplo, los niños o las niños o niñas que fueron violentados sexualmente, entonces la parte sexual del individuo no lo aguantó. El psiquismo no lo aguantó porque fue muy violento, entonces queda fragmentado, queda disperso, y ahí está una de las
explicaciones del TIC, por ejemplo, que es esta parte del yo fragmentado, que R.D. Laing le llamó el yo dividido, por ejemplo, desde esta visión de la antipsiquiatría. Pero que es muy interesante, muy interesante, porque aquí lo ideal es vivir con esta parte evolutiva de la integración, en donde lo biológico, lo motriz, lo cognitivo, lo social y lo afectivo estén armonizados, estén integrados. Pero si lo biológico no está sano, entonces no va a estar sano lo cognitivo, no va a estar sano lo social y no va a estar sano lo afectivo. Si lo motriz en una apraxia está afectada, pues también va a estar afectada la parte social, la parte afectiva y la parte cognitiva. E igual, si hay un problema o un trastorno de aprendizaje, las otras áreas van a estar disminuidas y afectadas. Por eso, algo muy importante que ojalá sea una parte del aporte, un aporte de este programa, sería trabajar en aras de esta parte integrativa ahora en el regreso de la pandemia, donde va a haber una reinserción social, porque quedó aislado, el yo quedó aislado. En el menor de los casos quedó aislado, en el peor de los casos quedó afectado el yo. Sí. Y ahora habría que ver cómo se reintegra. Ya no hablamos de integración, sino de reintegración. O sea, sí hay secuelas de esto que estamos viviendo. Y en las secuelas de la pandemia es saber que en el menor de los casos, reitero, el yo quedó aislado y ahora habría que ver un programa, terapias de reintegración y de reinserción que busquen otra vez la parte social, por ejemplo. La parte social de aislamiento versus convivencia. Sí. Ya quedó afectada. Sí. Y estoy seguro que va a quedar afectada la cuestión cognitiva y la parte afectiva, en el menor de los casos. Sí. Y creo que hoy es detenernos a hacer la reflexión de cómo entrarle a este proceso de emoción, sentimientos y afectos en este contexto, volviendo a uno de los objetivos centrales del programa, que es hablar del psicoanálisis de contexto. Sí, y que en esto que aperturas creo que vale la pena entonces hacer conciencia de cómo estoy siendo afectado en este contexto, ¿no? Que no quiere decir que todos salimos ilesos, todos salimos atravesados por esta experiencia, por alguna otra vía, y entonces habrá que hacer conciencia en mí cómo atravesó, qué causó, qué impacto, ¿no? Y entonces déjenos sus reflexiones, déjenos también ustedes en qué se quedan, sus comentarios, qué es lo que les va generando también esto que vamos acá hablando, que se va aperturando. Qué les fue generando, déjenos ahí en comentarios lo que les movió, lo que van reflexionando, y los invitamos a suscribirse al canal, los invitamos ahí a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos nuevo contenido, y compártanos qué es lo que les genera. Vale, yo estoy de acuerdo con lo dicho. Súper.